buenos días a todas y a todos. De nuevo, muchas gracias a Fundación Daya por, permíteme, se me quedó el cosito, a Fundación Daya por la invitación a acompañarlos este año por tercera vez. Es para mí un honor estar con ustedes en este momento y todo el apoyo desde nuestro grupo en Colombia en lo que están viviendo hoy. Vamos a hablar de un concepto, de una idea que nace realmente hace un año acá, y ya les voy a explicar por qué, y es todo el tema de endomedicina. Primero, y creo que la he puesto varias veces en la última semana, pero quiero que esto no se nos olvide nunca, la mente intuitiva es un regalo sagrado y la mente racional es un leal siervo. Hemos creado una sociedad que honra al siervo, olvidándose por completo del regalo, y en esto los invito a que, como profesionales de la salud, como comunidad general, hagamos más caso siempre a nuestra intuición. ¿De dónde sale entonces la idea de endomedicina? Y vamos básicamente a un año atrás, terminando el seminario, nos dijo Nico, a Alex y a mí, que hiciéramos algo en Colombia, y nos le medimos a un curso, a un seminario, y siempre, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Seminario de cannabis medicinal, primer seminario internacional. No, primero no, vengan chicos, vamos. Y Julián Caicedo, con quien trabajamos en Colombia de Ananda Media Gardens y de Grupo Curativa, lanzó la palabra endomedicina y a todos nos pareció un concepto interesante. Esto todavía está en construcción y más allá de lo que significa un concepto, es lo que reúne, y a eso es a los que los quiero invitar, que es básicamente lo que hacemos nosotros en la consulta todos los días. La endomedicina entonces es una propuesta de atención integral que se enfoca en la modulación de sistemas de regulación interna de manera segura, respetuosa y natural, potenciando los recursos propios de cada individuo en busca de ese equilibrio fisiológico. Integra prácticas que incluyen el uso de fitocannabinoides, la transformación y la rehabilitación metabólica, la actividad física y otras herramientas para el cuidado de la salud. Uno de los principios que siempre hemos sostenido es todo el tema de una atención personalizada. Y esto va mucho más allá de un motivo de consulta y un diagnóstico, que es lo que nos entrenamos muchas veces. ¿Qué hacemos nosotros siempre en nuestra consulta? Tenemos todos los datos personales de los pacientes y lo que les voy a decir hoy es muy simple, es lo que vimos inicialmente en semiología cuando nos formamos en esta profesión, pero con toda la tecnificación la fuimos dejando muy a un lado. Todos esos datos personales, entre más completos mejor. Siempre preguntar cuál es la red de apoyo. Cuando atendemos pacientes en cannabis medicinal, recordemos que no solo estamos atendiendo a esa persona, sino que atendemos toda una red y tenemos que estar muy cuidadosos porque en este momento, incluso con quienes estamos a cargo de esto, estamos viendo cómo tenemos que hacer el apoyo a los cuidadores. Y muchas veces nosotros terminamos atendiendo paciente inicialmente, niño, adulto, y luego sus hijos o sus padres, sus hermanos y toda esa red. Y eso nos lleva a un compromiso mucho mayor. ¿En qué trabajan los pacientes? Es importante siempre tenerlo en cuenta. Preguntémosle a los pacientes qué hobbies tienen y se van a llevar muchas sorpresas. Muchas personas no tienen hobbies y otros los tienen, pero nunca los volvieron a practicar por el día a día y la complejidad de nuestra situación. Tiempo para esos hobbies. Hay personas que son artistas por naturaleza y es importante estimularlos a que saquen tiempo en el día para esto. La atención personalizada, esta es una frase que no es mía, la encontré hace poco en un texto, dice: conocer factores personales y socioculturales como la edad, el nivel de educación, el estado civil, la situación laboral, conocimientos tecnológicos, permite mejorar el aprendizaje del paciente al ser enfocado en sus características particulares. Pero lo más lindo aquí es, la principal herramienta es el empoderamiento, cuyo propósito es el pensamiento crítico y la actuación autónoma de los pacientes.
Esa atención personalizada entonces empieza preguntándole a los pacientes, más allá de ese motivo de consulta y la enfermedad actual, ¿cuál es el objetivo que tienen hoy con nosotros? Y en eso debemos ser muy respetuosos. A veces llegan pacientes con cáncer que su objetivo no es curarse, es simplemente tener calidad de vida. Y nosotros, cuando partimos de lo que quiere el paciente, esa ruta va a ser mucho más armónica para ambos lados. En los temas que siempre consideramos, más allá de preguntar por qué vienen y cuál es el objetivo, es cómo se alimentan, cómo se hidratan, son cosas básicas y muchas veces solo modificando esos factores la condición de salud cambia. Cómo es su hábito intestinal, cuál es su nivel de actividad física, y la parte de la actividad sexual que se nos olvida tanto es muy importante porque hace parte del día a día de las personas y muchas veces en condiciones críticas está completamente olvidada. Un examen físico que es importante, sobre todo en las culturas latinas, ese contacto con los pacientes nos aporta mucho, verlos caminar, verlos entrar al consultorio, mirar cómo dan la mano cuando se presentan, eso da bastantes tips en el manejo que hacemos posteriormente. La polifarmacia, y si lo ven quedó ahí como adicionado, y lo hablaba esta semana con algunos compañeros que están trabajando este tema en varios países. Las interacciones del cannabis hace unos años cuando empezamos estaban simplemente escritas en algunos textos, hoy nosotros las estamos viviendo en el día a día. Y en eso estamos aprendiendo todos con los pacientes y cada vez tenemos que ser más cuidadosos. Eso no quiere decir que tengamos miedo, muy bonito lo que decía quien abrió ahorita y nuestra compañera anterior, pero sí estar un poco más atentos. ¿Por qué? Porque el perfil de pacientes que nos llegan en general son pacientes que, como decía Ana, están polimedicados y llegan ya al final no del camino por este momento, sino cuando han pasado por múltiples terapias y eso hace que lleguen con una polifarmacia. Y tenemos que ser cuidadosos, ¿por qué? Porque hay interacciones que son importantes. Ojo, no es para que tengan miedo, no es para que no usen las dos cosas, pero sí para estar muy atentos y dar información a la familia, sobre todo con personas mayores, de posibles bajadas de presión y no vayamos a correr un riesgo con los pacientes. Entonces hoy estamos viendo nosotros las verdaderas interacciones y eso obliga a que trabajemos mucho más en equipo. Básicamente basamos nuestra propuesta terapéutica en estas dos palabras: personalización y empoderamiento. Y esas dos cosas hacen que sea mucho más fácil el trabajo de nosotros. Para recordar, esta gráfica resumiría mucho de lo que hacemos y mucho de lo que nuestra compañera de una manera muy bonita nos acaba de transmitir, y es ese sistema endocannabinoide definido como un sistema que nos ayuda en todo el tema de alimentación, dormir, relajarnos, olvidar y protegernos. Se refiere el relajarnos como a la reducción de la ansiedad, el dolor, el tono muscular, la temperatura corporal y la presión arterial, muy importante para tenerlo en cuenta con los pacientes. El tema del descanso, facilitar el descanso, sedación y reducir ese nivel de actividad física. El olvido, y siempre lo menciono en las conferencias, es una de las cosas que más genera temor en los pacientes que van a iniciar cannabis, es olvidar. Pero recuerden que un mecanismo de protegernos hoy en la vida es olvidar, sobre todo olvidar todos esos recuerdos traumáticos, y por eso esta es una herramienta que utilizamos en pacientes como los de estrés postraumático. Y yo los invito a que olviden muchas veces y estén aquí en presente. Siempre estamos pensando dónde dejé las llaves del carro, qué hice por la mañana, por qué no hice esto. Estemos aquí en presente y probablemente vamos a poder aprender mucho más. La protección, como esa protegernos neurológicamente en la neuroprotección y ser capaces de enfrentar mejor el estrés del día a día. Y comer, sabemos que algunos de los cannabinoides aumentan el apetito y otros de los cannabinoides, por el contrario, lo disminuyen. Básicamente, no me quiero detener en esto, pero lo primero que hacemos con los pacientes es explicarles este sistema endocannabinoide que
majestuosamente lo presentó nuestra compañera previamente, y recordar que esos receptores están en casi todo nuestro organismo, lo cual hace que tengamos una planta ancestral que se convierte o es desde siempre una herramienta terapéutica que nos permite usarla en diversas condiciones con diferentes tipos de pacientes. Y esto siempre lo vamos a recalcar, ya lo dijo mi compañera, pero yo creo que cuando uno a veces repite y repite, va quedando más en nuestra memoria, y es el efecto entourage o el efecto séquito. Por eso muchos de los que estamos aquí, y eso es de lo más lindo, recuerdo hace 2 años en el primer seminario, creo que fue en la primera parte, que no oí a un solo expositor defendiendo solo una molécula, sino que todos siempre estábamos por el trabajo de la planta completa. Y esa será una invitación que hacemos siempre. Si la naturaleza la diseñó de esa manera tan perfecta, ¿por qué somos tan prepotentes los humanos de sacar solo una molécula y trabajar con una sola de ellas? Y es lo mismo que tenemos que hacer nosotros, trabajemos en equipo, potenciemos lo mejor de cada uno de los que estamos aquí, y va a ser mucho mejor lo que vamos a entregar. A eso se refiere el efecto séquito. Y entonces, todos los efectos posibles que acaban de mencionar, y nos vamos luego a que no es solo cannabis lo que queremos con los pacientes. Les hablaba ahorita del concepto completo de endomedicina y les hablaba del tema de rehabilitación y transformación metabólica. Esto no es nuestro, esto es un grupo de personas con las que trabajamos en Medellín, que están trabajando fuertemente en el tema de modificar los hábitos en los pacientes para mejorar su alimentación. Ojo, no son dietas, no son cosas que hacemos por un par de meses, sino que cuando tú cambias un hábito y te das cuenta cómo te sientes de bien ahí y te identificas con ese proceso, ya de allí no te vas a salir. Básicamente, esto es un proceso que se basa en rutas metabólicas y se define como 2 rutas diferentes. Una es la glicólisis y otra es la gluconeogénesis. Mis compañeros que trabajan en esto día a día y que lo vienen desarrollando hace mucho rato, se basan en estos 2 principios para diseñar programas de alimentación y de cambios en los hábitos que nos permitan tener un mayor impacto en la salud de las personas. Este diseño y la programación de un estilo de vida deberá basarse en los resultados de una valoración inicial completa para comprobar si son necesarios los cambios en la ingesta de nutrientes de las personas. Hay que revisar periódicamente los cambios para comprobar la tolerancia, la adecuación y la necesidad de posibles modificaciones en la marcha. Si observan, se acerca mucho a lo que hacemos con cannabis, personalizar. La conveniencia de recomendar restricciones debe ser evaluada considerando los efectos sobre la calidad de vida de las personas, juzgando siempre el balance riesgo-beneficio y el impacto sobre el estado general. Siempre se evalúan las necesidades nutricionales, la idea es poder aportar la energía y nutrientes necesarios para cubrir las necesidades específicas de los pacientes, trabajar en la prevención de enfermedades, que siempre lo podemos hacer así nos lleguen pacientes con algunas condiciones ya clínicas descritas, disminuir factores de riesgo de enfermedades crónicas. La presentación de los alimentos debe ser agradable de comer, una buena elaboración y una buena presentación gastronómica. La comida no solo es lo que me estoy comiendo, sino con quién, cómo y en qué momento anímico estoy. Cuáles son las preferencias y las aversiones de las personas, no llegar a que nos den la lista la nutricionista y este es su desayuno, su almuerzo, su comida, no, pero a mí no me gusta el queso, no, pero tiene que ser así, es siempre teniendo en cuenta lo que dice el paciente. Primero, lo saludable, la alimentación tratará de potenciar los aspectos saludables y corregir los menos satisfactorios y mirar el número de comidas. Se habla siempre del horario de la alimentación, el número y tipo de platos, técnicas culinarias, menús, la oferta gastronómica y nunca se nos olvide la economía, quién está al frente y a qué puede acceder. A veces montamos unos planes que ni siquiera quien se gane un mega hipersalario va a poder acceder a ellos y lo que hacemos es generarles mayor estrés. La idea es garantizar el mayor éxito, se debe cambiar el referente y a qué los invito. La gente dice muchas veces con los pacientes de epilepsia, por ejemplo, es
¿qué tanto gluten y dulce le da al niño? No, yo ya intenté y se lo quité una vez 2 días y no pasó nada y se lo volví a dar. Recuerden que venimos con una marca y la idea es que uno cambie ese referente para que entre e integre otro patrón y ya su cuerpo siga allí. Ofrecer alternativas, potenciar y reforzar los hábitos saludables y modificar los menos saludables, hacer un seguimiento a la comprensión y la permanencia, y los cambios siempre deben ser realistas, pero tener unas metas y unos propósitos. ¿Qué se hace aquí? Se hace una valoración del paciente, la antropometría, se hacen exámenes, se miran las metas cumplidas y la percepción del profesional y del paciente. El plan entonces deberá ser individualizado, tratando de comprobar la tolerancia del usuario y minimizando las posibles restricciones que podrían empeorar el cuadro de malnutrición cuando exista. Para ello siempre será importante realizar una historia nutricional. El plan debe ser flexible y amplio, adaptándose a las circunstancias del usuario, contribuyendo a aumentar la aceptación y la adherencia del estilo de vida. Muy importante también en lo que hacemos, tener una comunicación asertiva. Ven para ser sanado, si no sanado, al menos curado, si no curado, al menos cuidado y consolado. Del arte de curar, pasemos al arte de cuidar como profesionales de la salud. Y cambiemos un poco esos modelos que hemos venido ejerciendo. La visión del modelo patogénico está centrada, y es lo que se ha hecho tradicionalmente, no quiere decir que esté mal, pero es momento de empezar a cambiar. Está centrada en la debilidad del ser humano, concibe el sujeto que vive la experiencia traumática como víctima que potencialmente va a desarrollar una enfermedad. La invitación es que hagamos un modelo salutogénico donde el individuo es un sujeto activo y fuerte, con capacidad de resistir y superarse a pesar de vivir en la adversidad y generar confianza en la capacidad del aprendizaje. Ser un buen médico tiene que ver con interesarse por el paciente, con querer compartir su dolor, con querer acompañarle y ayudarle en el proceso de su enfermedad. Esto tiene que ver con la profesión que hemos escogido. Las profesiones sanitarias son profesiones de ayuda, y esto es lo que la sociedad está esperando de nosotros. No de culpa, no de mandar, no de querer imponer lo que somos nosotros y quitar el poder a los pacientes. Lo que están buscando de nosotros es apoyo y acompañamiento. Muchas veces no estaremos de acuerdo en lo que quiere el paciente, pero es que nuestro papel aquí no es juzgar, es simplemente acompañar y respetar procesos. Hay que tener unas habilidades para poder desempeñarnos en esto. Tenemos que tener conciencia de nosotros mismos, identificar cómo tomamos decisiones, dominar los sentimientos, autoaceptación y tener un mayor gobierno del estrés. Escuchar atentamente a los pacientes, demostrar empatía, expresar sentimientos y ser asertivos. No se nos olvide que somos seres humanos. Llorar delante de los pacientes no tiene nada de malo y no nos hace débiles, nos hace simplemente humanos como ellos. Y a veces compartimos tantas cosas con ellos y generamos unos lazos mayores que nos tenemos que permitir todos estos espacios, y demostrar los sentimientos no tiene que seguir siendo algo que escondamos todo el tiempo. La relación que se establece entre ese profesional de la salud y el paciente se debe contextualizar en la sociedad a la que pertenece, ya que el contexto puede facilitar las claves interpretativas del fenómeno relacional. La comunicación eficaz entonces se pretende intercambiar mensajes de tal manera que la intención del emisor posea el menor ruido para la interpretación del receptor. Además, la comunicación eficaz en este proceso de ayuda profesional tiene como objetivo facilitar al familiar la expresión, o al paciente, sus pensamientos y deseos. Esta es una comunicación desde una perspectiva más amplia que incluye el lenguaje, emociones, pensamientos y componentes no verbales. Otras herramientas: invitar a los pacientes a que se muevan un poquito más, a que hagan actividad física, inclusive los niños que atendemos, que tienen situaciones complejas. Muchas veces les preguntamos qué terapia está haciendo. No, se la suspendieron porque ya no iba a ver mejoría. Siempre un masajito estimula neurotransmisores, siempre mover las articulaciones, entonces siempre hay que hacerlo independiente de lo que otros nos digan. Esto para todos es importante y eso nos da una terapia física. Invitarlos a los que
mediten, a los que hagan yoga, a que hagan técnicas de respiración y no se les olvide, pregúntenles siempre cuál es su relación con el arte. Hay mucha gente que le gusta pintar, hacer manualidades, coser y es parte de la terapia, invitarlos a que vuelvan a todo esto. Y por último, el efecto placebo y el efecto nocebo. Muchas veces nos dicen es que los que trabajan con cannabis eso es puro placebo y sí, tiene mucho que ver. Ese efecto placebo tiene mucho que ver con el sistema endocannabinoide. Para recordar rápidamente este par de conceptos, un metaanálisis llevado a cabo, y esto lo quiero traer un poco para cuestionar lo que nos están pidiendo de medicina basada en la evidencia. Un metaanálisis llevado a cabo en el 98 sugirió que solo el 25% de la eficacia de los antidepresivos comunes se debe al fármaco en sí, mientras que la otra mitad puede atribuirse al efecto placebo. Cuando el efecto placebo está ausente, como en los estudios en los que los pacientes no saben exactamente cuándo reciben un fármaco, la efectividad del fármaco generalmente se reduce a la mitad. Y todavía estamos pidiendo que hagamos estudios doble ciego con un brazo placebo. ¿Cuál es el objetivo de seguir repitiendo lo que no debemos hacer, que lo único que nos hace es perder tiempo y muchísimo dinero? Por ejemplo, aquí demostraron cómo el diazepam, cuando se administró encubiertamente, era totalmente ineficaz como ansiolítico. Los placebos obviamente no funcionan para todos y habrá condiciones en los pacientes que cambien cómo va a ser este efecto. Y es importante aquí tener en cuenta la variación individual, donde va a tener impacto la genética y las diferencias de género. Por ejemplo, los pacientes deprimidos tienen un efecto placebo muy reducido, posiblemente a que tienen menos expectativas. Los pacientes de Alzheimer pierden la capacidad de experimentar ese placebo, una disfunción atribuible a la pérdida de su capacidad para la expectativa dependiente de la corteza prefrontal. Entonces todo eso es importante tenerlo en cuenta. Y el poder del pensamiento negativo, ¿puede esa expectativa de daño causar enfermedad? Y la respuesta corta es sí. Y eso se llama el efecto nocebo. El efecto nocebo no es infrecuente en medicina. Este grupo italiano encontró que las expectativas negativas pueden aumentar esa producción de prostaglandinas inflamatorias, empeorando la percepción del dolor. Tanto los placebos como los nocebos afectan esa síntesis de prostaglandinas, resaltando cómo las expectativas positivas y negativas pueden activar canales bioquímicos idénticos. Ese efecto nocebo surge de la misma matriz de condicionamiento, aprendizaje y expectativa que engendra el efecto placebo. Los placebos y los nocebos ponen en tela de juicio las posturas científicas anticuadas que ignoran el contexto psicosocial que informa ese ritual terapéutico. Los estímulos sociales, como esas palabras que damos los médicos, la decoración del consultorio, puede activar los circuitos endocannabinoides y otras redes de neurotransmisores que median ese efecto placebo. En resumen, ese efecto placebo es la traducción física de las señales mentales y los símbolos que están presentes en un ambiente curativo. En última instancia, significa que esos pensamientos pueden activar los mismos receptores que activa el cannabis, iniciando una cascada de señalización bioquímica que culmina con una respuesta placebo. Básicamente todos somos creadores y todos podemos crear día a día nuestra realidad. Los médicos, este autor sostiene que los médicos no deberían evitar las prácticas que promueven una respuesta placebo en los pacientes y ofrece 8 sugerencias muy sencillas. Hablar de manera positiva sobre los tratamientos, proporcionar ánimo, desarrollar confianza, proporcionar seguridad, respaldar relaciones, respetar singularidad, explorar valores y crear ceremonias. Los rituales son importantes en el día a día nuestro. En última instancia, estas prácticas apuntan a la formación de una relación constructiva médico-paciente, donde el paciente confía en el profesional de la salud y el médico hace hincapié en los resultados positivos. Y para terminar, tomé esto textual de un artículo que revisé hace poco y se llama, lo voy a leer textual: abandonar la medicina basada en la evidencia, sí, no sabemos su impacto sobre la salud,
El rigor metodológico de la medicina basada en la evidencia, mezclado con la arrogancia médica, es probablemente un factor clave en el incremento del daño creciente que causa la medicina, al simplificar las respuestas ante el sufrimiento cada vez más multifactorial. De ahí que haya un límite ya alcanzado en varios países en que a mayor inversión en el sector sanitario se asocia a una disminución de la salud. Además, la medicina basada en la evidencia se ha transformado en una medicina basada en la eminencia, de los eminentes expertos de la medicina basada en la evidencia que desde sus torres de marfil abominan de la complejidad que desconocen y producen guías, clínicas, protocolos y algoritmos bendecidos en falso con el santo y seña fundado de la medicina basada en la evidencia. ¿Abandonar la medicina basada en la evidencia es volver al pasado? No. Es ir hacia un futuro en que se considere la salud como el resultado del complejo interaccionar de lo biológico, psíquico y social. La medicina basada en la evidencia no ha demostrado impacto alguno en la salud de los pacientes. Cabe pensar que la medicina basada en la evidencia se ha convertido en dañina y es urgente abandonarla y sustituirla por una medicina basada en el vivir. Muchas gracias.